Domingo de Ramos. Con este domingo llamado de Ramos y de la Pasión del Señor, ese es el título completo, entramos de lleno en la Semana Grande, o más conocida como la Semana Santa. Y este domingo la liturgia nos presenta, bueno, como siempre, no solo este domingo, digo que este domingo de Ramos, todos los domingos de Ramos nos presenta un fuerte contraste entre la lectura del Evangelio, en este caso de San Lucas, porque estamos en el año C, que se lee luego de la bendición de los ramos, antes de comenzar la procesión hacia la iglesia, y la lectura del mismo Evangelio durante la misa en la liturgia propia de la palabra. En el primer caso, es decir, cuando estamos fuera, cuando se está fuera en la bendición de los ramos, San Lucas relata cuando Jesús, con su larga comitiva, en la que no faltaban fariseos que lo seguían, está a punto de entrar en Jerusalén. Él está en el Monte de los Olivos, y cuando ya antes de la vista a la ciudad, antes de comenzar, digamos, el descenso del monte, todavía la ciudad no se ve, la multitud que estaba con él, según el relato de San Lucas, ¿no?, llena de una eufórica alegría, empieza a alabar a Dios y a grandes voces proclaman: bendito el que viene, el Rey, en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y muchos alfombran con sus mantos el camino por donde va a pasar Jesús. Otros con las ramas cortadas van por delante, otros por detrás, y todos gritando, todos llenos de euforia. San Lucas, en medio de la algarabía de la entrada a Jerusalén, introduce a estos fariseos amargos, aguafiestas, que le piden a Jesús que reprenda a sus seguidores, a los discípulos que estaban gritando, y él les dice: si estos callan, gritarán las piedras. Es decir, nadie podrá callar la obra de Dios que confiesa a Jesús como su Mesías. Ahora, cuando todo el mundo no quiere hablar de Jesús, hasta parecería que cierta parte de la iglesia se avergüenza de Jesús y declararlo como el que es, el único Salvador, pues el Señor nos dice: si ustedes callan, las piedras hablarán. En aquel descenso del monte, ante la vista de la ciudad, ahora Jesús llora. Llora por la ciudad y con su llanto anticipa el rechazo que él ha de padecer por aquellos ingratos, aquellos ciegos que no reconocerán esa visita suya, la del príncipe de la paz. Y renegándolo, irán al encuentro de su ruina. ¿Cómo aconteció? Derribarán la ciudad, a sus habitantes, que serán masacrados, y no quedará piedra sobre piedra. Esas piedras derrumbadas también hablan del rechazo del Mesías por parte del pueblo judío. La misericordia divina y la providencia divina, la sabiduría divina, dejó que solo la parte de un muro quedara en pie, para convertirse en el muro de los lamentos del pueblo que rechazó al Hijo de su Dios. Aquellos discípulos proclaman a Jesús como el Rey Mesías, que entra triunfante a la ciudad santa, el Rey ungido. Ese Rey ungido, ese momento profetizado en las 70 semanas de Daniel, cuando le dice el ángel a Daniel: conoce y entiende, desde la salida de la orden, es decir, del edicto, de restaurar y edificar Jerusalén, hasta un ungido, es decir, un Mesías, el Cristo, un príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Esto está en Daniel, el capítulo 9, el versículo 25. Está separando las semanas, 69 semanas en una semana y 62. Y después hablará de una semana que está totalmente aparte, ¿no?, que se ha interpretado como la del anticristo, el abominio de la desolación, en mitad de la semana, etc. En el siglo VI a.C., en julio del 587, los babilonios habían arrasado Jerusalén y habían destruido el templo. Y en el año 538 a.C., Ciro, el persa, emitió un edicto que había además ya desalojado a los babilonios, los había vencido, y emite un edicto en el que permite el regreso de los hebreos a su patria. Y ordenaba en ese edicto la reconstrucción del templo de Jerusalén. Además, que se devolvieran los vasos sagrados que habían sido confiscados por Nabucodonosor. Habían pasado 48 años, así casi una semana, de la destrucción
hasta ese edicto. Por tanto, se podría pensar que la primera semana de la profecía de Daniel sería la del edicto de la reconstrucción de la ciudad. Pero hubo otros 4 edictos posteriores, los últimos en los años 445 y 457 a.C., que son los años cuando comienza la reconstrucción con Nehemías y con Esdras. Por restando los años de las semanas de años, se llegaría al año 33 después de Cristo, cuando entra el ungido que han de matar. Es decir, en la profecía estaría la entrada triunfal y la muerte del Mesías, porque también dice que lo van a matar, ¿no? Y esto es lo que se vive en el culto de hoy. El gran contraste, como decía al comienzo, entre el ingreso y el recibimiento triunfal, porque se unieron los de la ciudad para recibir al rey Mesías, y el desenlace de los acontecimientos instigados por la sinagoga con la pasión y muerte de nuestro Señor. Cuando digo sinagoga lo digo así, en grande, ¿no? Es decir, es de todas las autoridades judías, del Sanedrín y todos los demás. Pues esta parte del Evangelio corresponde a la procesión de palmas y ramas de olivo. Se dice eso y luego comienza. De pronto vemos el cambio. Ya en el templo todo cambia. Pasamos de la algarabía a las sombras. La cruz, las imágenes santas están cubiertas. En algunos países, por ejemplo en Polonia, desde la 5ª semana ya todo se cubre. Y ahora toca entrar en el misterio de la salvación. El misterio de la salvación, en cuyo centro está la pasión y la cruz. En la oración colecta de este día, el sacerdote pide a Dios Todopoderoso y Eterno: tú que nos diste a tu Hijo, Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y humillado hasta la muerte de cruz, haz que siempre tengamos presente la gran enseñanza de su pasión, para participar de la gloria de la resurrección. Se pide que nos dé el Señor, que Dios nos dé el tener presente esa gran enseñanza de la pasión. Es decir, que nos haga partícipes de la humildad, de la obediencia del Señor, que lo lleva a aceptar la voluntad del Padre e ir al sacrificio extremadamente cruento de ser clavado para morir exangüe, sin una gota de sangre ya, o las gotas que le quedaban fueron las que aparecieron después del lanzazo, y sin respiración en la cruz, ahogado, sofocado. Sacrificio de Jesucristo ofrecido al Padre, porque somos rescatados del pecado y de la muerte eterna, y que se va a hacer presente incruentamente en el altar después de las lecturas. La primera lectura es la del tercer canto del siervo sufriente o siervo de Yahvé, de Isaías, y anticipa los momentos de la pasión del Señor. Se lee, por ejemplo: el Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Y continúa el Salmo describiendo los padecimientos del Señor en la cruz, igual que Isaías, en los 4 cantos. Y todo esto fue escrito muchos siglos antes, unos 700 años antes. Este salmo es el Salmo 22, 21. Es cuando dice, por ejemplo: al verme se burlan de mí, hacen visaje, es decir, mueven muecas, ¿no? Menean la cabeza. Acudió el Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Si vamos al Evangelio de San Lucas, él comenta, este Evangelio de hoy, que es la lectura que se hace, el pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y sigue el salmista: me acorralan una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Todo lo que realmente ocurrió.
pero siglos antes descrito. Y este salmo justamente es el que comienza con el clamor del Señor, cuando todo se ve hecho tinieblas, desde el mediodía, y a las 3 de la tarde dice con voz potente, Eloí, Eloí, lema sabactani, Elí, Elí, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito no deja de resonar a lo largo de todos los tiempos, en lo profundo del cosmos y a lo ancho de toda la humanidad. Es el grito del niño que no tiene ni voz, que es abortado. Es el grito de todo el que muere en la desesperación. Es el culmen del sufrimiento. Es el mayor padecimiento que Jesús pudo haber sufrido y aceptado. Es la última gota del amargo cáliz bebido. La separación del Padre. La consecuencia del pecado cargado sobre sí que aleja al hombre de Dios y se siente abandonado quien abandonó a su Creador. Pues aquí está Dios en ese grito, para salvar al hombre, para atraerlo así y rescatarlo. Es el grito que da al expirar, la muerte de Cristo en la cruz, nuestra vida, la victoria suya, nuestra victoria. Porque Jesucristo, Hijo de Dios, se había despojado de sí mismo, se había humillado y obedecido hasta ese momento de su muerte en la cruz. Justamente, esta es la segunda lectura, la del himno de San Pablo en la carta a los Filipenses. Precisamente en el abajamiento de Jesús está la exaltación, que lleva a la adoración del Hijo, junto a la del Padre y del Espíritu Santo. Al nombre de Jesús, ante su persona, quiere decir, dice San Pablo, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclama, Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Te pregunto, ¿no debería este himno tronar en los oídos de aquellos que niegan gestos de adoración, que niegan doblar las rodillas ante el Señor? Jesús escogió el camino de obediencia, de la humildad, en la debilidad, en la pobreza. Y por ese camino va su reino, se va ahí. Fue el camino del amor, de quien se despojó absolutamente de todo para abarcarnos con su misericordia. Y hoy también no se presenta ni en la riqueza, ni en la pompa, ni con la fuerza, sino despojado, frágil en el sacramento del amor, en la Sagrada Eucaristía. Y se presenta a nuestra memoria y para nuestra salvación en la celebración de la Santa Misa. Y también en la lectura, esta lectura, para que recordemos su pasión. Y se presenta a nuestra adoración. Jesucristo debe ser adorado porque es Dios. Porque nos amó y ama de amor eterno. Y eso es nuestro dulce deber, adorarlo. Pobres, pobres aquellos que en la tierra, y miserables, si es en la iglesia, se resisten a adorarlo, a doblar sus rodillas, a negar gestos de adoración a su presencia viva y real en la Eucaristía. Pobres, mucho de lamentar porque lo que niegan en la tierra estarán forzados a hacerlo en los abismos. Finaliza la liturgia de la palabra con el relato de San Lucas de la pasión y la muerte de nuestro Señor, que parte de la última cena y contiene las palabras que el Señor pronunció sobre el pan y el vino en la primera misa de la historia. Misa de la que forma parte en una sola unidad todo lo dicho esa noche del jueves y todo lo padecido a partir de entonces, en su pasión y muerte en la cruz. Queridos hermanos, recojámonos en meditación de la pasión del Señor. Escuchemos lo que nos dice. Orad para no entrar en tentación. Y lo dice 2 veces, al entrar y al salir de Getsemaní. Muchísimas son las tentaciones. Las de doblegarse ante el mundo. La de obedecer a quien no se debe obedecer en lugar de obedecer a Dios. La de fugarse por caminos que llevan a la perdición. La de callar y dejar hacer. Total, quienes deben hablar están mudos, dicen. La de quedar bien con quienes detentan el poder, la de quedarnos dormidos como los discípulos en el momento de la traición a la iglesia, en su pasión.
en la de negarlo como lo negó Pedro. Tantas tentaciones. Por el miedo, por la conveniencia, qué sé yo. La Semana Santa acaba de comenzar, como un relámpago que atraviesa el cielo, del momento triunfal del ingreso a Jerusalén, a la traición de Judas, la conspiración de los jerarcas judíos, la última cena, el Getsemaní, las negaciones de Pedro y la ejecución de la sentencia de muerte en el Gólgota. Jesús en la cruz que perdona, que experimenta la soledad abismal de la muerte sin Dios, que encomienda su espíritu al Padre y expira, y la soledad de María. Que a partir de esta semana nuestro camino de seguimiento de Cristo sea más firme, nuestra fe más sólida, nuestra caridad más intensa y perseverante en nuestra adoración, porque con ella proclamamos la realeza del Señor y hacemos que se establezca su reino eucarístico sobre la tierra. Alabado sea Jesucristo.